Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, que estén protegidos en sus hogares junto a sus familias. Como ustedes saben, estamos viviendo en un momento complejo a nivel país, gracias a este virus que se anda propagando. Y es por eso que como establecimiento optamos por enviarles este material audiovisual, estos videos explicativos, donde se impartirán los contenidos que ustedes debieran estar tratando actualmente en la unidad que corresponde. En octavo año básico, en la asignatura de Lengua y Literatura, la primera unidad corresponde a la epopeya. Nosotros el año pasado ya estuvimos hablando un poco sobre el contenido de la epopeya, específicamente sobre la figura del héroe en la literatura. Pero esta vez la vamos a ir profundizando y vamos a ir un poco más allá a partir de la forma del texto, su contenido y también su propósito comunicativo a nivel literario. Es por eso que el objetivo de la clase será comprender las características propias de las epopeyas. Bueno, como actividad de inicio respondamos a la siguiente pregunta. ¿De qué película proviene esta imagen? El año pasado, cuando yo les presenté esta imagen, muchos de ustedes ya sabían de qué película provenía. Muchos respondieron que viene de la película Troya. Pero pocos sabían que esta imagen y esta película está inspirada en un libro antiguo escrito por el autor Homero llamado La Ilíada. Tanto la Ilíada como la Odisea fueron escritos por Homero y hablan del mismo periodo bélico, la guerra de Troya, pero visto de dos miradas distintas. Desde la mirada del héroe Aquiles en el caso de la Ilíada y desde la mirada del héroe Ulises en el caso de la Odisea. ¿Qué es una epopeya? Se define como epopeya al poema de carácter narrativo y extensión considerable que presenta una acción o hazaña grande y pública protagonizada por personajes de espíritu heroico y donde se aprecian detalles sobrenaturales. Como ya lo habíamos hablado anteriormente, el personaje principal de estas epopeyas siempre será la figura del héroe. El héroe va a ser el centro de toda esta historia, pero no solamente va a ser un héroe que realiza grandes hazañas, sino que posee una gran inteligencia, que aprende de sus errores y que además sufre como un ser humano común y corriente. Historia de la epopeya. En sus orígenes, la epopeya se difundía de manera oral. La llamada epopeya de Gilgamesh no solo es la primera epopeya de la que se tiene registros escritos, sino también la narración que más antigüedad tiene. Fue redactada por los sumerios en el segundo milenio a.C., sobre tablas armadas con arcilla. Como dice el texto, aquí al costado hay una imagen sobre las tablillas creadas por los sumerios, y estas tablillas representan no solamente el primer libro o la primera epopeya antes escrita, sino que también representan la primera figura del héroe que apareció en la literatura a nivel universal. Por tanto, la primera epopeya en aparecer fue la epopeya de Gilgamesh. Epopeyas famosas. Cada nación importante del mundo, como también cada civilización antigua, tiene su propia versión de crear epopeyas donde la figura del héroe predomina. Bueno, como ya habíamos dicho, la primera epopeya creada fue el poema de Gilgamesh por la cultura sumeria, la Ilíada de Homero por la cultura griega, al igual que la Odisea de Homero por la misma cultura, Ramayana de la cultura hindú, la Eneida de Virgilio de la cultura romana, Beowulf de la cultura anglosajón, el Cantar de los Nibelungo de la cultura alemana, el Cantar del Mío Cid de la cultura castellana, el Cantar de Roldán de la cultura francesa, la Divina Comedia escrita por Dante Alighieri de la cultura italiana, y por último tenemos la Araucana de Alonso de Ercilla, que esta es una historia más cercana a nosotros, porque habla de la historia de Chile a partir de la conquista de los españoles, no resaltando la figura de los españoles, sino resaltando la figura de los caciques mapuches que lucharon en Arauco contra el yugo español. Bien, siguiente actividad. ¿Qué tienen en común ambos textos? Por un lado tenemos el poema del Mío Cid y por otro lado tenemos un fragmento de la Araucana escrito por Alonso de Ercilla. No es necesario que lo leamos en este momento, pero sí es necesario que solamente observen su forma y si pueden su estructura. Podemos apreciar
que están compuestos de la misma manera, es decir, que poseen versos como también estrofas, y que si nosotros podemos leerlo con más detenimiento, posee cierta cantidad de rimas. ¿Por qué tienen tal similitud? Porque ambas son epopeyas. Como ya dije, por un lado tenemos el poema del Mío Cid, que nosotros ya leímos algunos fragmentos anteriormente, que hablaba sobre la historia de Rodrigo Díaz de Vivar, este caballero castellano que fue traicionado por su rey y que por lealtad a él recupera todos los territorios españoles para obsequiárselos. Y por otro lado tenemos La Araucana, escrito por Alonso de Ercilla, que habla de las grandes hazañas realizadas por los caciques mapuches e indígenas de nuestro país como Lautaro, Caupolicán, Colo Colo, etc. Por tanto, ambos textos son epopeyas. Estructura de una epopeya. Bueno, principalmente las epopeyas pueden estar desarrolladas en prosa o estructuradas en versos largos. Muchas veces, o la mayoría de las epopeyas escritas poseen versos largos y son muy pocos los casos que poseen una prosa escrita. Como lo dije, sin embargo, existen ocasiones que emplea una forma narrativa, como en el caso de la Odisea y la Ilíada. La Odisea, como ustedes la están leyendo, se pueden dar cuenta que es como si estuvieran contándonos un mito, como estuvieran contándonos una historia, porque está escrito de manera prosaica, no está escrito utilizando versos como si fuera un poema. Al lado tenemos un ejemplo, es el poema de Gilgamesh. Nosotros podemos notar que es un poema a partir de su estructura. Este fragmento a nosotros nos muestra cómo está compuesto este poema. Características de las epopeyas. Bueno, primero que las epopeyas pertenecen a la tradición oral. Igual que una leyenda, igual que un mito, las epopeyas en un principio fueron transmitidas oralmente por los trovadores para que fuera recolectado y mejor memorizado por las personas que lo escuchaban. Y luego se fueron recopilando estas historias para poder crear una epopeya general. El narrador es omnisciente y esto es fundamental porque el narrador conoce todo sobre la historia, conoce pasado, presente, futuro, es un narrador que está en todos los momentos de la historia y también conoce los pensamientos como también las decisiones y los sentimientos de cada personaje. Tienen un valor educativo, religioso y cultural. También esto es fundamental porque cada epopeya fue creada para eso, para tener un valor educativo y poder enseñarles a su pueblo los valores más fundamentales que ellos debieran defender. Como también muchas epopeyas hablan de sus dioses y cómo deben ser apreciados sus dioses, ya que pueden ser dioses vengativos, como también pueden ser dioses benevolentes o por otro lado pueden ser dioses que simplemente quieren cumplir algún deseo o capricho. Generalmente son anónimos. La mayoría de las epopeyas son anónimas, como el caso del Cantar del Mío Cid, el poema de Gilgamesh, el Cantar de los Nibelungos, el Cantar de Roldán. Son anónimos porque fueron historias recopiladas por distintas personas y que después fueron registradas en un libro para transformarlas en una epopeya. Y por eso también muchas veces son muy exageradas, son muy fantásticas o tienen muchos elementos mitológicos. Pero hay casos también excepcionales donde son epopeyas reconocidas, como el caso de la Odisea, la Ilíada, que fueron escritas por Homero, y en el caso también de la Eneida, que fue escrita por Virgilio. Emplea figuras literarias, obviamente como todo poema, como todo texto lírico, emplea figuras literarias para poder contar las cosas de una manera más poética. Y por último, posee un carácter narrativo. A pesar de ser un poema, posee un carácter narrativo donde nos cuentan una historia sobre un héroe y sobre sus hazañas. No es como un poema normal que nos quieren entregar sentimientos y emociones, sino que nos quieren contar una historia y una historia lineal, cronológicamente, donde tenemos un inicio, un desarrollo, un desenlace de esta historia. ¿Qué recuerdas del contenido de la unidad 1, el héroe en distintas épocas visto el año pasado? Bueno, lo fundamental que vimos el año pasado sobre esta unidad es que un héroe es sinónimo de grandes hazañas, que se puede reconocer no solamente por las cosas que logra, sino por el carácter heroico y el valor que deposita en cada hazaña.
porque no es una persona que piensa por sí misma o que piensa en sí mismo, sino que es una persona que piensa en el bien común, piensa en los demás antes de realizar cualquier cosa. La figura del héroe épico. Bueno, como dijimos, cada gran cultura antigua, como también cada civilización y nación actual, creó una figura heroica que representó y transmitió a través de estas epopeyas escritas. La primera epopeya escrita fue el poema de Gilgamesh, donde tenemos la figura del héroe llamado Gilgamesh. En el caso de la Ilíada escrita por Homero, tenemos a Aquiles. En el caso de la Odisea, también escrita por Homero, tenemos a Ulises. En el caso del Ramayana, de la cultura hindú, tenemos al héroe llamado Rama. En el caso de la Eneida, escrita por Virgilio, de la cultura romana, tenemos al héroe llamado Eneas. En el caso de la cultura anglosajón, está la epopeya Beowulf, que también fue protagonizada por Beowulf. El Cantar de los Nibelungos, que también comentábamos y leímos hace algún tiempo, que hablaba sobre Sigfrido, este héroe que asesinó al Hagen, le cortó la cabeza y se bañó con su sangre para transformarse en inmortal. Luego vendría el Cantar del Mío Cid, que tenemos la figura del héroe máximo llamado Rodrigo Díaz de Vivar, el Mío Cid campeador. El Cantar de Roldán de la cultura francesa, donde tenemos a la figura de Roldán. La Divina Comedia, escrita por Dante Alighieri, donde él como autor se sitúa también como personaje principal y héroe máximo de esta epopeya. Y por último, lo que es cercano a nosotros, la Araucana, donde se habla de las hazañas de los grandes caciques como Lautaro, Caupolicán y Colo Colo. El héroe épico. En estos relatos, el foco suele ser un protagonista guerrero denominado héroe que participará en eventos maravillosos, a ratos fantásticos o sobrenaturales, y quien por lo general representa el conjunto de valores fundacionales de la comunidad que se identifica con él y recuerda sus hazañas. Como ya dijimos anteriormente, cada epopeya representa un valor específico, como también las tradiciones y la cultura de cada nación que representa, pero es el héroe el máximo representante, como también lo más cercano a la perfección que debiera llegar un ciudadano común y corriente. Es por eso que se creaban estas epopeyas, para transmitirle a los ciudadanos la figura perfecta de un ciudadano o de un héroe o de un ser semiperfecto, ¿ya? Que obviamente, como ya dijimos, realiza grandes hazañas por el bien de todos, no por el bien personal. Y bueno, con eso terminamos la clase audiovisual. Espero que les haya gustado y que les sirva para poder desarrollar las actividades más adelante. Obviamente con el tiempo les iré enviando más videos para que ustedes puedan revisarlos bien y puedan aprender de una mejor manera el contenido que debiéramos estar tratando en el establecimiento en estos momentos. ¿Ya? Recuerden que les enviaré también la evaluación de la Odisea, que ustedes me tienen que hacer llegar por correo electrónico o vía WhatsApp para que yo los pueda evaluar. Cualquier duda, ustedes saben que pueden contactarme, podemos hablar por el grupo de WhatsApp para yo responderles sus dudas. ¿Ya? Espero que les haya servido esto y también espero verlos pronto. Que les vaya bien. Chao.